La señora me va a enseñar una de las ratas gigantes que tiene aquí a la venta. ¿Cómo la agarra si son súper agresivas? ¡Ay, vean! Le da vuelta para que no la muerda. Son miles de ratas. Es como si fuera una granja de pollos. Aquí mismo las están preparando para enviarlas en carne por kilos a todo el país. Hay ratas normales y hay ratas gigantes. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos espera una aventura épica. Nos encontramos en la República Socialista de Vietnam. Específicamente estamos en el delta del Mekong, uno de los ríos más largos del planeta. Viene desde el Tíbet, baja por China, pasa por Camboya, desemboca al mar en Vietnam. Al llegar aquí se divide en un montón de ríos como este que ustedes ven aquí detrás, y este es uno de los deltas más grandes del mundo. Solo esta región mide casi lo mismo que todo mi país, que todo Costa Rica, unos 40,000 kilómetros cuadrados. Son tierras sumamente fértiles. Entonces aquí se encuentra la región agrícola más importante de Vietnam, uno de los productores de arroz más grandes del mundo, y esta producción masiva de arroz trae diferentes plagas, como plagas de serpientes, de caracoles y de ratas. Así que lo que al inicio fue un problema, las plagas de ratas, se convirtió en parte de la economía en diferentes regiones de toda esta zona. Hoy vamos a ir en búsqueda de aldeas que consumen ratas, crían ratas y comercian ratas como parte de su economía principal. Además, vamos a ver si logramos llegar a la frontera con Camboya. Hay zonas aquí donde se acaba la carretera y las personas tienen que usar barcos para ir a la escuela, para ir a sus casas. Las calles se vuelven canales. No, esta es una zona sumamente interesante. Lo que nos espera es épico. Así que acompáñenme. Este es el puro sur de Vietnam. Aquí cambió por completo el sistema. Ya eso. Igual la gente es muy linda en todo el país. Aquí ya no hay grandes ciudades, ya no hay edificios. Lo que nos encontramos son zonas bastante rurales, comidas muy locales que vamos a ir explorando poco a poco. Este río llega hasta Camboya, entonces vamos a ir subiendo mientras lo vamos siguiendo, a ver qué tan lejos alcanzamos a llegar. Este amarillo que vemos aquí es un templo budista, se reconoce a lo lejos. Vean este chiquito dormido en la scooter. Crecen en estas bichas. Lo que hablábamos de las motocicletas en Vietnam, hasta en las zonas más rurales del país, son una parte esencial ya de la cultura, porque es el medio de transporte más accesible y el más sencillo para que se muevan tantos millones de personas, porque imagínense si todos tuvieran carros, estaría esto congestionado, no podrían ni circular probablemente. Lo que vamos a ver, lo vamos a ver con respeto. Yo sé que en Latinoamérica, en Europa, casi en todas las partes del mundo esto es muy mal visto, pero aquí ni siquiera es un tabú. Este es el centro de distribución de ratas en Vietnam. Se dice que en este país se come prácticamente lo que se mueva. Entonces de aquí se envían ratas a todo el país. No en todo lado se come, sobre todo se come en las zonas rurales, en algunos restaurantes muy especiales en ciertas ciudades, pero en muchas partes de Vietnam, incluso aquí mismo en este país, es un tabú comer esta especie de rata. La otra rata que ya vimos anteriormente, la rata de bambú, no hay tanto tabú con esa porque es una especie silvestre diferente, pero con esta sí, porque es la rata gris de alcantarilla. Sin embargo, estas de aquí no son ratas de alcantarilla, son ratas de arroz. Esta es la aldea de las ratas. Prácticamente cada comercio que ustedes ven por aquí compra rata, vende rata congelada, prepara rata para comer, son restaurantes de ratas, etc. Así de común es. Este de aquí es un puesto que está exhibiendo las ratas que tiene a la venta. Existen dos tipos de ratas, o tres según lo que me dicen. Las ratas gigantes, que son estas que tienen aquí mostrando en la pura entrada. Son ratas que cuesta un poco más encontrar, que están en cuevas. Luego está la rata de tamaño normal, que son estas ratas que nos encontramos por aquí, que dicen que saben más ricas. Por alguna razón, aquí ya saben cuál rata es la mejor. Y también están los ratoncitos, que es la misma rata pero pequeñita, que principalmente la venden para granjas de serpientes, que ya vimos en videos anteriores que también hay granjas de serpientes donde las crían de manera local para consumir en la casa, o hay granjas gigantes que incluso exportan. Pues esas serpientes tienen que comer algo, comen ranas, comen ratas, que probablemente salen de una aldea como esta. Y esto es importante mencionarles, no es simplemente una aldea que tiene sus ratitas, no. Hay aproximadamente 7 millones de hectáreas de arrozales en Vietnam y casi en todos hay plagas de ratas. Todos los días capturan ratas. Ahorita incluso le vamos a preguntar, sin chao, a la señora, ¿cuánto vende y cuánto vale? La señora me va a enseñar una de las ratas gigantes que tiene aquí a la venta. ¿Cómo la agarra si son súper agresivas?
¡Ay, vean! Le da vuelta para que no la muerda. Claro, así es como... Es gigante este animal, pero tiene que hacerlo porque si no, le muerde la mano. Vean el tamaño de estas ratas. No, de verdad sí son gigantes. Vean la mano de ella y vean la rata. $2 si usted quiere comprar una ratita de estas así, entera, viva. Porque normalmente se vende ya preparada para el consumo, pelada y sin nada, como que si fuera pollo. Así toca manipularlas porque son sumamente agresivas. De hecho, yo arrimo el pie y se lanzan como a morderme. Quiere que agarre yo una, pero una mordida de estas bichas. No. Ese truco yo no lo conozco. Esta sí se me va a devolver como una serpiente. Y me va a morder. Y tendría que ir directo al hospital por rabia. No, gracias. Bien, claro, la práctica, pero... Sí. Vea, si no le hace eso, la muerde. No, it's okay, come on. Ese truco no lo tengo. Qué increíble. Incluso vean como con completa normalidad muestran lo que hacen. Ella insiste en que la agarre. Vean, uy, me va a morder. No. Amigos, tengo un pase directo al hospital en mi mano. Tras de eso, meterla no es fácil. Ay, mi corazón, Dios mío. How much time do you have selling rats? Mười mấy năm rồi. Normally, how many rats do you sell in one day? Biết bao nhiêu con nói bán mấy trăm ký mặn ngày tới 400, 300. Ngang ngửa nhỏ lớn hết rồi 10 con, còn lớn không thì 7 con, 8 con. And how much is the kilo of rat? Bán ra 140 đó, chị mua vô 60. Nguyên gia, sống vậy. A $6 el kilo de rata. And in this village, what people like more? The chicken or the rat? Ở đây là bán chuột đắt nhất luôn rồi, là miền Tây, chuột miền Tây. And how it tastes, the rat? Nó ngon hơn thịt gà, nó ngon hơn thịt gà nhiều. Thơm, ăn mặn, bà biết mặn con chuột nó thơm, nó ngon lắm. Con gà nó ăn thức ăn đồ này kia, còn con chuột nó ăn thiên nhiên. Sao người ta nuôi, người ta cho có thuốc, có đồ này kia tùm lum hết, còn con chuột này là tự nhiên ở trong đồng, không có gì hết. Aquí está la carne ya lista para vender. Esta es la carne que vale a $6 el kilo. Es ya la pura carne de la rata, sin piel, sin cabeza, sin cola. Son como los 6 kilos puros de carne y hueso, como comprar una pechuga de pollo. Acaba de llegar un cliente a comprar 3 kilos, 3 kilos. Y las agarraron directamente, ni siquiera les puedo mostrar, las agarraron directamente. Les dieron contra algo para desvivirlas y las van a preparar aquí en el acto para que él se lleve 3 kilos. A pesar de que parece un puestito pequeño, solo aquí se venden unos 400 kilos de carne al día. Esto es por lo que les digo, no solo se consume en esta aldea, sino que de aquí sale a muchísimas partes. Se estima que hay 7 millones de hectáreas de arroz sembradas, lo que significa que en gran parte de todas esas hectáreas hay plagas de ratas. Todos los días se capturan miles de ratas para ponerlas a la venta. Estas son las trampas que se colocan en los arrozales para atrapar las ratas. No les ponen nada adentro, simplemente las arman y las ponen en el camino de las ratas. Ellos sabrán cuáles son los caminos de las ratas. Entonces, cuando la rata entra y pisa aquí, se cierra la puerta y cae este seguro que no le permite a la rata abrirlo para salir. Las ratas se atrapan de una en una, no se capturan de forma masiva. Ahorita es tarde, nosotros nos hicimos como 5 o 6 horas para llegar hasta aquí. El principal movimiento es en la mañana, pero vean como todas las casas tienen las jaulitas. Todas las casas tienen su venta y distribución de rata. En este otro es un puestito de venta. Sin chao. Vean. Estos son ratoncitos pequeños. Estos ratoncitos principalmente los compran personas que tienen halcones, que tienen águilas o que tienen serpientes. O para atrapar serpientes. También ponen trampas para atrapar serpientes y dentro van los ratoncitos para que llegue la serpiente a la trampa. Vea que estos son muy pequeñitos, casi que ratones bebés. Por aquí está el taller mecánico normal. Sin chao. Sin chao.
Aquí está el restaurante. Aquí le preparan la rata como usted guste. Y a la par está la venta donde usted selecciona qué rata se quiere comer. Estas son ratas gigantes. Se las preparan aquí en el momento. La cantidad de kilos o la rata que usted quiera, en el momento. La hacen sumamente rápido. De hecho, que utilizan tijeras para abrir la rata, sacarle todo lo que no se utiliza, como cuando se abre un pollo, un pescado, las vísceras, le quitan las patitas, la cabeza, el rabo y queda la pura carne, se puede decir, el cuerpo. Cada puesto, cada local tiene su respectivo altar que vimos en detalle. ¿Qué significan los altares y demás? En el video de Hanoi les recomiendo mucho que vayan a verlo. Pero básicamente la gente aquí deja cervezas, deja frutas, deja comida. Todas las mañanas hace sus oraciones. Vean a este otro lado. Aquí hay que fijarse siempre porque hay demasiadas motos. Sin chao. Vean que en todas partes ellos tienen sus altares, sus pequeños templos. Vean el tamaño de estas. Estas son ratas gigantes. ¡Wow! El guía se fue y quedamos solos aquí en medio de la nada. La señora me invitó a sentarme, pero no entiendo lo que me dice. Ay, cậu nước ơi. La señora me está obligando a sentarme. No entiendo nada, no entiendo nada. El guía se fue y yo andaba caminando por aquí. Me obligaron a sentarme, que la cámara también se siente. Ya llegó el guía para entender qué quería decirnos. So, she said that if we want the rat... For now, if we want that one, she kill it for us and she deep fry, like French fry. Como, Bread fry. como yo estaba viendo la rata que les acabo de enseñar, ella creyó que yo la quería, que yo estaba eligiendo esa, por eso me sentó. Y me está diciendo que si la quiero frita o que si la quiero estofada, que cómo la quiero para prepararla. Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. coffee, anda repartiendo café. Dice que alguien se lo pidió, que si somos nosotros, pero no fui yo. This is the coffee. Tea. Sí, anda repartiendo, ¿de dónde lo traerá? De algún restaurante seguro por aquí. No entiendo nada. Llegó y se fue. Did you order this? No. Did you order this? No. Maybe the lady order. I don't know. Yo creí que lo había ordenado tal vez, pero no. I want something cold like Coca-Cola. Vino a llevarse los cafés. Hasta ahorita se dio cuenta que no eran de nosotros. ¿Quién sabe quién los está esperando en algún lado? Amigos, no sé en qué momento llegué a esto. Yo no... Sin chao. No tenía planeado probar la rata. Muy honestamente, no tenía planeado probar la rata. Y si la probaba, era en parrilla. Y me la trajeron estofada. Mis hermanos. Estoy sudando. Estoy sudando esta señora. Y tras de eso me atiende de una manera tan linda, vean. Un bombazo de chivas. Bueno, saber si es chivas o vino de algo. Amigos, esto es de lo más random que me ha pasado en la vida. No, si es chivas. Si es un bombazo de chivas. Llegó el delivery. Good with this. Vean, el delivery contento. Ok. Huele bien. Muy honestamente, huele muy bien. Huele a sopita de pollo. Señora, no me diga que me lo va a dar en la boca. Ah, que lo meta en el whisky. Cái này để xuống, ăn cái này miếng đi rồi hả, uống cái kia. Yeah, you eat, you buy one bite and then take Còn a có sip. chấm này nè, có chấm này gì chấm. Try. Để cho thử. Ok. Thử đi. Pues vamos a probar la rata. Anh chọn chị đó. Hôm nay để tôi làm cho bà ăn. Làm gì lúc vừa. Está hecha como en una sopita de pollo, en realidad. Y gracias a Dios no se aprecian las partes. Si ustedes ven, pues no tiene forma ni de patita ni de cabeza de rata. Entonces mentalmente es más sano. Muchas veces uno se enferma por lo que ve o por lo que piensa. Eso sí, tiene muchos huesitos, muy poquita carne. Pero la sopa, como pueden ver aquí, es como una sopita de pollo con verduras, hojitas. Es bastante salada, picante. E incluso aquí hay más picante. Este se ve violento, que ella me recomienda mojarlo en picante. Không có cống nhum là nó giống vậy. Là mình không mặn. Mấy con đó là mình không mặn. Bye, see? Que me mande el whisky. Me está quemando hasta la boca. ¿Qué es esto? Chấm cái này là cay. Fish sauce. Fish sauce. Fish sauce. Es una salsa de chile con pescado que huele, esto huele peor que la rata. O sea, la rata huele a sopita de pollo, súper bien. Esto huele potentísimo. A pescado malo. Uf, y pica. It's good. It's like chicken soup. Not like chicken. Better than chicken. Better than chicken. Ngon thịt gà. Much better than chicken.
Much better than chicken. Vean la cara de decepción. Yo diciendo que sabe como el pollo. Se molestó más bien. Not sweet like this. Sweet. Not sweet like red. And chicken is the meat is not firm. It's more firming, more juicy. Ok. Sweeter. Entonces no, rata es rata. No es como pollo. Me está contando la señora que el esposo le cocinó esta rata en la mañana. Y honestamente no sé por qué razón nos sentó y nos sirvió. Qué hermosa hospitalidad en este país. When she go to Costa Rica, you buy her food. But how much is for the food? Nhưng mà nó giờ nó muốn trả tiền cái này. Ôi trả tiền á, tình cảm. She said she don't take your money. Really? Yes. Come on. Come on. Come on. No me cobró la comida. Me sirvió comida que literalmente tenía en la casa. Ella no vende comida. Uống hết đi. No había No entendido. money, but you have to finish this. Que no me cobra, pero que me termine el bombazo. Quiere que me vaya alegre. Không hết mới cho đi đó. Ok. Sigamos, ahora voy a ir más contento de lo normal. Hay unas tumbas aquí a la par de una casa. Hay gente enterrada aquí a la par de la casa. Una de las tantas razones, además de todas las culturales que hay, por las que uno puede entrar y caminar libremente por todo lado, es porque estos son lugares súper seguros. Allá nosotros a cualquiera que ande merodeando lo vemos raro porque entran a robar y pasan cosas. Pero aquí es demasiado seguro. La señora nos cuenta que aquí detrás de la casa hizo como este horno y aquí cocina las cabezas, los rabos, todos los restos de rata para alimentar los animales que tiene en este estanque. Va a agarrar un poco de alimento para lanzarlo, para que conozcamos la especie que tiene aquí. Ay, amigos. Ah, es catfish, me parece que es catfish, sí. Son los barbudos. Están pequeñitos, parecen como serpientes si les vemos el lomo. Estas aguas huelen bien potente, bien potente. El agua normalmente es de este color. Aquí tienen de hecho la producción de otro tipo de pez. Vean cómo está todo el estanque lleno de lirios. Pero me cuenta que este bagre, que este catfish, a pesar de que le pone agua limpia por allá, que ese tubo viene directamente del río, como que ellos sacan el barro del fondo de la tierra y mantienen el agua de este color así súper sucia. Que no es que estas sean aguas negras o algo así. Qué locura. Todo esto que ustedes ven aquí son montañas de pelo de rata, de todas las ratas que se consumen. Todo esto gris es pelo, si ustedes lo ven detalladamente. La razón por la que podemos entrar a las casas y mostrar todo esto es porque esto no pasa en todos los países, pero algunos países tienen una hospitalidad impresionante y Vietnam es uno de esos países, sobre todo en estas áreas rurales. A muchas personas, habrá quien no, pero a muchas personas les encanta cuando alguien como yo del extranjero viene a visitarlos, viene a conocer su forma de vida, las cosas que hacen, entonces los reciben con los brazos abiertos. Por eso yo ando aquí como Pedro, sin chao, vean lo que les digo, por eso yo ando así. Y además es un país sumamente seguro. Aquí que alguien se va a robar entre ellos o algo así, eso no va a suceder. Un asalto aquí en el barrio, eso no va a pasar. Entonces fortalece esta hospitalidad, esta amabilidad de la gente. Vean por ejemplo, qué curiosa esta casa que me encontré. Las ratas están aquí debajo de mí y la gente se sienta en las hamacas a descansar. Aquí se puede decir que viven literalmente sobre ratas y el pueblo a esta hora está calmado porque las ratas las van a cazar en la noche o a la noche van a poner las trampas y todo lo necesario y durante todo el día van recogiendo todas las que cayeron y en la tarde es que llegan y fulean todo esto de ratas y en la mañana se da el mercado. Entonces nosotros estamos aquí en el tiempo muerto, cuando todo el mundo está trabajando y ya se vendieron las ratas. No me había dado cuenta que en todo el tiempo que pasamos más bien ya se hizo tarde. Ya llegaron las ratas que andaban atrapando, ya empezó todo el pueblo a trabajar. No les puedo mostrar explícitamente lo que está pasando detrás de mí. Les voy a dejar el link del grupo privado que tenemos de WhatsApp. Simplemente vayan al link que hay en la descripción y le dan clic. Así es como se pueden unir para que vean la toma sin censura. Pero tienen que ir rápido porque incluso en el grupo me la van a censurar. Es muy crudo, es muy crudo. Aquí detrás pasan la rata mejor vida y entre toda la... Eso. Eso. Están escapándose algunas ratas. Entre todos, al menos los de este negocio, toda la familia de este negocio, están preparándolas, alistándolas, preparando la carne, porque todo esto... ¡Uy! ¡Qué susto, mi hermano! Me llenó todo de...
Creí que era una de las que se había escapado. Recuerden que aquí salen miles de ratas para todo el país, entonces las preparan para temprano en la mañana dárselas a los distribuidores. Pero hay miles de ratas ahorita aquí. Así va la cadena de trabajo. Allá empiezan a pelar las ratas, allá les van quitando el pellejo, aquí las van finalizando y finalmente las empacan en hieleras por kilos. Así es como pasan las ratas a otra, porque tienen que devolverle las jaulas a los que las entregan. Entonces les hacen ruido con botellas para que las ratas bajen y se metan en las jaulas del negocio, las jaulas aquí propias, para devolver esa jaula al proveedor. La rata es un animal que transmite muchas enfermedades. De hecho, que hemos escuchado que hasta la orina de la rata es sumamente peligrosa, que tiene bacterias, parásitos, da la leptospirosis, que es una enfermedad muy peligrosa. Y les preguntaba a ellos que si alguna vez se enferman o les da algo, porque las ratas constantemente los muerden. Imagínense, trabajan con ratas metiendo la mano para agarrarlas y dicen que no, que las ratas de aquí no tienen ni rabia porque se alimentan de cosas naturales, a diferencia de las ratas de ciudad, de las ratas de alcantarilla que comen basura y cosas así. Dicen que las mordidas es algo de todos los días. Ustedes tienen que saber esto, yo nunca se los he dicho, pero tienen que saberlo, lo he estado reflexionando, en especial en este país. Y es que yo me topo tantas cosas tan impactantes seguidas que uno se desensibiliza un poco y además no alcanzo yo a procesar todo lo que estoy viendo. Simplemente trato de la manera más objetiva posible mostrarles lo que está pasando al frente de mí, pero yo tan siquiera tengo ni la información, ni el criterio, ni la posición de decirles algo más. Entonces, quizás si les parece, no sé, muy frío como les describo lo que está pasando, tiene que deberse a esto. Yo mismo me lo he preguntado y es que, les repito, al ver tantas cosas pasando, yo no sé si es que el cerebro no está acostumbrado a esto y no sé, es algo muy extraño. Quizás ustedes me entiendan, pero sobre todo aquí que he visto granjas de una cosa, granjas de otra, la forma en la que matan a ciertos animales, que es muy cruel, por ejemplo lo que estábamos viendo ahorita, son muchísimas cosas que me bombardean y ni siquiera alcanzo a procesarlo en un video tan corto, en un video que se graba en un día. Una de las hipótesis de cómo inició el consumo de este animal rastrero en Vietnam es la siguiente. Esta zona se considera el granero de arroz de Vietnam. Este país produce aproximadamente 44 millones de toneladas de arroz por año. El arroz que se produce aquí es una planta que crece con el suelo inundado. Eso ayuda a controlar plagas, a controlar que no crezcan otras plantas, porque comúnmente las plantas no crecen cuando están inundadas. Esta es una planta de arroz especial para eso. Pero aún así, la plaga de ratas, de serpientes, de ranas y de diferentes animales igual se desarrollan aquí. Imagínense que las ratas han llegado a devorar hasta un 30% de la cosecha nacional. Imagínense cuántas toneladas de arroz se han comido estos animales. Entonces, en un principio, las ratas simplemente las capturaban, hacían campañas. Toda la aldea que se dedica al arroz iba a capturar las ratas y las mataban. Pero después pensaron, estas ratas lo que comen es arroz, no son ratas de ciudad, de alcantarilla. Además, son fuentes de proteína. Es carne gratis que ya de por sí estamos alimentando porque nos están haciendo perder dinero. Así que, ¿por qué mejor no las cazamos? Y en lugar de matarlas, nos las empezamos a comer, las empezamos a vender, las empezamos a distribuir a quien quiera comer carne de rata. Y así empezó este negocio que hoy mueve toneladas de carne de rata por año. Después de ver todo esto, uno entiende que Vietnam es un país completamente diferente a cualquier cosa que estemos acostumbrados a ver. Porque aquí, un animal que en gran parte del mundo es visto como una plaga, terminó convirtiéndose en una industria gigantesca que mueve mercados enteros y alimenta a miles de personas todos los días. Y aunque puede parecer impactante, al final esto también habla de adaptación, de pobreza, costumbre y supervivencia, porque cuando la realidad de un país es distinta, también cambian las reglas, la comida y la forma en la que la gente aprende a vivir. En el próximo video nos vamos a la frontera con Camboya a conocer granjas de pitones oficiales del gobierno de Vietnam, serpientes venenosas, los pueblos flotantes donde solo es posible moverse en bote y muchas cosas impactantes más. Nos vemos en el próximo video. Pura vida.